Buenos días a todos. Hoy comenzamos con la clase de sistemas operativos, que es la anteúltima clase teórica que tenemos en la materia de Introducción a la Computación 2020. Nosotros ya conocemos por el uso de las computadoras cómo ejecutar programas en la PC o en el teléfono, en Android, Chrome, WhatsApp, en la PC si están trabajando con NetBeans o Eclipse, LibreOffice. Algo que no vemos claramente, tanto en la PC como en el teléfono celular, es un software llamado el sistema operativo. El sistema operativo es un software que está tanto en la PC como en el teléfono y que se encarga de administrar los recursos del hardware que tiene nuestra computadora. Por lo tanto, si nuestra computadora tiene un solo disco y adentro del disco tiene muchos archivos, y además nosotros ejecutamos en nuestra PC varios programas que quieren acceder a esos archivos, los programas no acceden directamente ellos mismos a través de sus mecanismos a los archivos, sino que le piden los datos de los archivos al sistema operativo. Por lo tanto, el sistema operativo es un software que está entre el hardware y las aplicaciones que usamos nosotros. Es difícil de verlo a simple vista porque el sistema operativo no emite pantallas visuales o mensajes gráficos. Simplemente es un software que se está ejecutando todo el tiempo en la computadora. Para explicar lo que es un sistema operativo, vale la pena recorrer cómo evolucionó el software que se encargaba de administrar la computadora. En un primer momento en la evolución del software, cuando se usaba la computadora, el programador tenía el control total de la computadora. Así que cuando escribía un programa tenía que escribir las sentencias en el programa de manera tal que pudiera utilizar el hardware de la computadora. En ese momento, el usuario que usaba esa computadora era único y además había un solo programa en ejecución en la computadora. Lo que sucedió es que las computadoras eran pocas en ese momento y los investigadores que querían usar computadoras, por ejemplo, tenían que reservar un turno. Entonces tenían tal vez 4 horas de uso de la computadora. Iban a la hora que tenían que utilizar la computadora y tal vez el trabajo que tenían que hacer lo resolvían en 3 horas. Pero la siguiente persona que iba a usar la computadora iba a llegar 1 hora más tarde. Así que esa hora que no se usaba la computadora quedaba desperdiciada. O a veces peor, la persona había reservado para usar la computadora algunas horas y no le alcanzó el tiempo para terminar de hacer el trabajo que estaba por hacer, pero de todas maneras tenía que dejar de usar la computadora porque ya había un turno para un siguiente usuario, con lo cual la próxima vez tenía que volver a empezar a hacer todo de vuelta. Luego se automatizaron los trabajos, la computación avanzó un poquito y se logró que la computadora misma pudiera leer las tarjetas perforadas donde se escribían los programas. Usualmente las tarjetas perforadas se grababan en cintas y las cintas podían ser leídas por la computadora que ejecutaba el programa quedaba en la cinta, el programador escribía el programa en las tarjetas perforadas. Eso se automatizó de tal manera que la computadora podía leer un programa en una tarjeta perforada, grabarlo en cinta o no, depende del sistema de cómputo, pero ejecutarlo y emitir resultados. Incluso se podían dar datos de entrada. Cuando terminaba, repetía el procedimiento con el siguiente trabajo, con la siguiente
con la siguiente tarjeta perforada del siguiente programa y los datos del siguiente programa. De esa manera se empezó a aprovechar un poco mejor las computadoras, porque simplemente se tenía que colocar un lote de tarjeta perforada y la computadora podía ir ejecutando un programa detrás de otro. Si el programa tenía errores, el programador lo veía después cuando se emitían los resultados y obtenía una tarjeta perforada de resultados luego. A este momento en la evolución del software se lo llamó procesamiento por batch, por lotes. Eran lotes de tarjetas perforadas. Luego se vio que se desperdiciaba, no había en ese momento, la evolución va de la mano entre el hardware y el software. Cuando ya se podían utilizar discos y algunos otros periféricos desde los programas, cuando un programa necesitaba acceder a un dispositivo, el dispositivo era mucho más lento que el procesador. Cuando el programa quería acceder a un dispositivo de entrada-salida, hacía una petición y tenía que esperar que el dispositivo de entrada-salida le dijera que ya estaba realizada la entrada o la salida. Todo ese tiempo el programa no hacía nada, simplemente tenía que esperar la respuesta del hardware. Por lo tanto, se ideó una manera por software de que cuando un programa solicitara una entrada o salida, el programa liberara la CPU, hiciera con un mecanismo de software y hardware, hiciera una llamada a un liberar, y un siguiente programa que estaba preparado para ejecutarse podía utilizar la CPU mientras el otro programa esperaba la entrada-salida. De esa manera se empezó a aprovechar mejor el uso de la CPU, y a este momento de la evolución del software de base se le llama sistemas multiprogramados o multiprogramación, donde los programas van colaborando entre ellos de manera que un programa usa un poco de CPU, en algún momento la libera explícitamente y otro programa puede usar un ratito la CPU. Ese segundo programa va a tener que liberar en algún momento la CPU explícitamente para que el primer programa pueda volver a usar la CPU. Eso se empezó a hacer de manera automática, en el sentido de que los programas liberaban la CPU para que la use otro programa. El inconveniente que tenía este momento en la evolución del software es que si un programador no desarrollaba bien su programa y en ningún momento liberaba la CPU, ejecutaba sentencias para liberar el uso de CPU, lo que sucedía es que ese programa se quedaba ejecutándose por siempre en la CPU y ningún otro programa tenía acceso, lo cual era injusto. El recurso, la CPU era única, entonces lo más justo hubiese sido que todos pudieran ejecutar sus programas, pero en ese momento evolutivo de multiprogramado, si el programador cometía un error en la programación y no liberaba la CPU con alguna sentencia, el programa se quedaba ejecutándose en la CPU sin dejar a otros programas. Para sobrellevar ese problema se desarrolló software de base que ya eran sistemas operativos, para que hubiese un software que se encargara de administrar esos recursos, y por lo tanto se dio un sistema donde el software de base, el sistema operativo, le asigna la CPU a un programa que pasa a ser un proceso en ejecución por un tiempito. Y cuando ese tiempito pasó, el sistema operativo lograba obtener acceso a la CPU y de esa manera liberaba la CPU y se la asignaba a otro proceso en ejecución. A este momento evolutivo se le llama tiempo compartido, y aparecieron los sistemas multiusuario donde más de un usuario podía usar la
y es el momento evolutivo uno de los más importantes porque los recursos fueron un poco más justos administrados y los programas podían ejecutarse de manera simultánea como si hubiesen muchas computadoras, pero en realidad tal vez había una sola CPU, un solo disco, una sola memoria. A este momento evolutivo se le llama tiempo compartido y los sistemas operativos modernos utilizan esos mecanismos actualmente. Con la computación personal y la computadora llegó al hogar y los microprocesadores se hicieron más baratos, todo eso pasó en los 70 y en los 80. Los sistemas operativos evolucionaron muchísimo porque ya la computación llegó a los hogares, a las escuelas, estaba en todos lados y las computadoras se hicieron cada vez más eficientes porque se desarrolló software cada vez más eficiente y el hardware tenía mejor rendimiento. Bien, ¿qué componentes tiene un sistema operativo para lograr administrar esos recursos de los que hablamos, por ejemplo en tiempo compartido? El componente tal vez más importante es el kernel o núcleo, que es el software que se encarga de administrar los procesos, la memoria, la entrada-salida. También suelen tener algunos programas llamados utilitarios o software de sistema, que son pequeños programitas que ayudan al administrador del sistema a configurar la computadora, el sistema operativo. Usualmente también los sistemas operativos traen un shell, que es una interfaz de usuario que permite al operador ejecutar, por ejemplo, los programas utilitarios. Es una mínima interfaz con la cual uno puede indicarle al sistema operativo qué debe hacer o cómo se debe configurar. Bien, vayamos a la parte más importante del sistema operativo, que es el software llamado kernel o núcleo. El kernel o núcleo es el componente fundamental del sistema operativo. Tiene muchos pequeños rutinas que están en memoria para controlar los recursos de hardware y recursos lógicos. Lo que el sistema operativo hace es ofrecer un conjunto de servicios a las aplicaciones, es decir, a los programas que nosotros ejecutamos en la computadora. El sistema operativo le ofrece servicios. ¿Qué servicios le ofrece? Por ejemplo, nosotros si estamos en un navegador web o en un programa gráfico, simplemente nosotros vamos al menú que dice abrir archivo y abrimos una foto JPG y sabemos que aparece la imagen en pantalla. Bien, ese abrir JPG o seleccionar doble clic en el JPG y que se vea la foto hace que el contenido del archivo se lea y el programa que muestra la foto lo interprete y lo muestre. Ahora, el programa lee directamente el contenido del archivo, va al disco, busca el archivo, lo abre, lee el contenido. No. El programa lo que hace es pedirle al sistema operativo que quiere los datos del archivo. Entonces primero le solicita al sistema operativo abrir el archivo y una vez que el sistema operativo le dice sí, el archivo existe y ya está abierto, el programa que quiere mostrar la foto le pide al sistema operativo que le entregue datos del archivo, pero esa petición el programa se la hace al sistema operativo y ese es un servicio que ofrece el sistema operativo a través de un mecanismo llamado System Call o llamadas al sistema. Las llamadas al sistema son funciones especiales que no están implementadas en las aplicaciones de usuario, sino que están implementadas en el sistema operativo. Y son la interfaz entre el sistema operativo, entre el kernel o núcleo del sistema operativo y las aplicaciones. Por lo tanto, todo lo que quieran hacer las aplicaciones con respecto al hardware y a los recursos que ofrece el sistema operativo
lo hacen mediante llamadas al sistema, mediante system call. Acá vemos un ejemplito. Tenemos un proceso de usuario que va realizando distintas acciones. Estas distintas bolitas en blanco son como acciones que van ejecutando el programa, y en un momento necesita leer un archivo. Y fíjense que lo que hace el proceso del usuario es un system call, que está en un color como celeste. Y una vez que hace el system call, el sistema operativo toma la CPU y ejecuta instrucciones del kernel o núcleo para abrir el archivo, por ejemplo. Por lo tanto, en ese momento donde el system call es servido, donde el system call se ejecuta, en realidad lo que se ejecuta es código del kernel, del sistema operativo. Estas bolitas en azul significa que el kernel está usando a la CPU. O sea, le quitó al programa la CPU y el kernel está ejecutando instrucciones para lograr el cometido del system call que se le pidió. Una vez que el kernel terminó de realizar la función, por ejemplo, de abrir el archivo en el disco, le devuelve la CPU al programa que se estaba ejecutando. Bueno, acá tenemos un pequeño esquema de los componentes del sistema operativo y de las aplicaciones. Lo que está en gris más oscuro es el hardware, ahí no hay software. Pero fíjense que la capa siguiente, la que está inmediatamente por encima de ese cuadrado gris oscuro, que es un gris un poquito más claro, que dice kernel, ahí están los componentes del sistema operativo. Fíjense que dicen planificador o scheduler, ya lo vamos a ver, gestor de memoria, sistemas de archivo y driver. Bueno, esas son funcionalidades que tiene el sistema operativo. Luego dice bibliotecas del sistema y aplicaciones. Son las dos capas que están por encima del kernel. Ya esos dos recuadros en gris más claritos son lo que nosotros llamamos espacio de usuario, y son nuestras aplicaciones más las bibliotecas que usan nuestras aplicaciones cuando las programamos. Cuando alguna de estas aplicaciones o biblioteca necesita algún recurso del sistema, lo hace mediante una llamada al sistema. Se lo pide al kernel. Y ahí de vuelta, el kernel obtiene la CPU, libera la CPU y se la adueña, se la apropia y ejecuta instrucciones del kernel para lograr el cometido de la solicitud que se le hizo. Bueno, una cronología, acá vemos un grafo de una cronología hasta el 2010 de algunos sistemas operativos. Hay muchísimos más, pero acá hay algunos que fueron hitos en la historia de la computación más reciente, como por ejemplo Windows. El sistema operativo Windows proviene de Windows NT, sistema, y Windows del 91. Ambos provienen de un sistema operativo que creó Microsoft en el 81, cuando la PC se hizo famosa a través de IBM. Y observen que tiene dos ancestros, uno llamado BMS y otro CP/M, en el 76-78. Ustedes usan mucho Android en sus teléfonos. Sepan que Android en realidad es un sistema operativo Linux. Debajo de Android, el kernel que mencionábamos recién, todas las aplicaciones que ustedes ejecutan en Android y que cuando necesitan pedirle algún recurso o algún dato del disco o usar la cámara del teléfono, la aplicación de Android se lo pide al kernel, y el kernel en sus teléfonos celulares es Linux. O sea que el kernel que están usando, el teléfono que ustedes están usando, es Linux. Lo que está arriba del kernel son las aplicaciones de Android, desarrollado por Google. Linux también se ejecuta completamente en PC, y Linux está basado en un sistema operativo llamado Unix, creado en el 69-70, que fue tal vez uno de los sistemas operativos más importantes de esa época.
a nivel universitario y empresas.